Estamos en el cementerio de la Recoleta. Estamos en realidad en la entrada, yendo hacia la entrada. Porque hoy tenemos ganas de preguntarnos sobre, no la naturaleza de la muerte, que es una cuestión insondable y que no hay ninguna respuesta. Tenemos ganas de preguntarnos respecto de si es posible, por ejemplo, vivir o no mi propia muerte. Bueno, acá estamos. Heidegger decía, el filósofo alemán, que nosotros vivimos bajo el imperio y la tiranía de lo uno, la tiranía del impersonal, que es una especie de voz que nos dicta lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, y podría estar representado por nuestro medio cultural o nuestro medio social, político, etc. Ahora, ¿de qué manera nosotros, se pregunta Heidegger, podemos salir de esa inautenticidad? ¿De qué manera podemos salir de lo que él llama el estado de interpretado? ¿Qué quiere decir estado de interpretado? Quiere decir que nosotros no pensamos por nosotros mismos, sino que somos pensados. No interpretamos las cosas por nosotros mismos, sino que somos interpretados. Esto es lo que Heidegger llama el Dasein, que es una expresión en alemán que significa el uno. La única manera es reconociendo que en todas las posibilidades que nosotros realizamos en nuestra existencia, que son múltiples y hasta casi indeterminadas, hay una que clausuraría todas las posibilidades. Esa posibilidad es la muerte. Hay dos maneras según Heidegger de enfrentarse al fenómeno de la muerte. La primera, y tal vez cronológicamente la más próxima, es el asunto de la muerte de los otros. Pero, ¿cuál es la objeción que Heidegger plantea al respecto de la muerte de los otros? Nosotros no podemos experimentar y nosotros no podemos vivenciar como una de nuestras posibilidades la muerte del otro. Entonces, como no podemos experimentar la muerte del otro, lo que hacemos es asistir a la muerte del otro. Y montamos lo que el mismo Heidegger llama el espectáculo de la muerte. Estos cementerios, cualquiera de ellos, el de la Recoleta, el de Chacarita o en el de cualquier lugar del mundo, justamente se basan en hacer de la muerte un espectáculo. No hay ninguna forma de sostener sino como una especie de sustitución o de negación de la propia muerte la existencia de los cementerios. Los cadáveres no son más que compuestos de una sustancia que no tiene en absoluto nada que ver con la sustancia de la propia vida. Es una sustancia muerta. Y ni siquiera para las religiones tiene sentido, porque la cualidad divina no está en el cuerpo. Por otro lado, Heidegger plantea una forma de enfrentarse a la propia muerte de modo inauténtico, y ese sería el pasaje hacia lo auténtico de la propia muerte, y es a través de lo que él llama la anticipación de la muerte. Y la anticipación de la muerte es poder reconocer a mi propia muerte como una de las posibilidades, es más, como la posibilidad que late en todas las posibilidades, reconocerme como un ser para la muerte, reconocerme en mi propia finitud, porque de esa manera, dice Heidegger, y en ese tiempo es donde puede acontecer la pregunta más importante de todas, la más importante, que es la pregunta por el ser, por aquello que hace ser a las cosas.
Ahora, hay una objeción también a Sartre, a Heidegger, que es la objeción que le hace Sartre en El ser y la nada. Sartre dice que nosotros no podemos experimentar nuestra propia muerte. Dice que cuando Heidegger habla de que la anticipación de la muerte es el pasaje a la autenticidad de la existencia humana, está siendo en el fondo moralista. Por otro lado, dice que al no poder nosotros experimentar la propia muerte, la muerte es el equivalente al nacimiento. ¿Por qué? Dice Sartre que absurdo es vivir y absurdo es morir. La muerte y el nacimiento pertenecen a lo que Sartre llama la facticidad de la existencia humana. Es decir, algo en lo cual nosotros no tenemos ninguna posibilidad de modificar. Al morir, nosotros no solo dejamos de ser, sino que no podemos proyectarnos más. Porque tanto para Heidegger como para Sartre, el hombre no es una realidad, sino que es una proyección, es un proyecto. Cuando acontece la muerte, ese carácter de arrojo se clausura. El muerto, el cuerpo muerto, no puede emanar ningún sentido más. Entonces, a partir de la muerte, el sentido del muerto está en el otro, está en los otros. La muerte es el triunfo de los otros sobre mí, porque el sentido de mi propia vida, que se lo podía dar yo a partir de las proyecciones, ¿qué pasa? Se lo da otro. Entonces Sartre dice, es imposible vivir mi propia muerte, no hay autenticidad posible, porque nosotros no podemos vivir nuestra propia muerte. La muerte nos arroja y nos expulsa del mundo. ¡Hey, Sócrates! Esto solo se puede hacer desautorizando la ley. ¿Cuándo nos vamos a preguntar por la muerte? El libro de los muertos, que es un libro de la milenaria civilización egipcia, plantea una preceptiva, es decir, un plan de acción a partir de lo que nosotros deberíamos hacer respecto de la vida después de la muerte. Las civilizaciones más antiguas y milenarias han postulado que la muerte es un viaje hacia otra vida. Ya hemos definido nuestra perspectiva agnóstica, sin embargo puede tener un interés antropológico plantear este asunto. El libro de los muertos, por un lado. También tenemos en la Ilíada y la Odisea de Homero, que recoge a la mitología griega, el famoso viaje del muerto en la barca de Caronte. Caronte era un personaje mitológico que llevaba al muerto en un barco, en un bote, a través del Leteo. El Leteo era el río del olvido. Y experimentaban un larguísimo viaje hasta el Hades. El Hades es el más allá, el reino de los muertos, según los mitos griegos. Hay un detalle interesante. Si los familiares del muerto no dejaban un óvulo, es decir, una moneda, en la mano del muerto, después Caronte lo dejaba abandonado a esa ánima en pena en el río del olvido para perderse infinitamente. Y después tenemos también en el texto emblemático de la literatura cristiana, la Divina Comedia, que Dante atraviesa un viaje terrible e infinito por el infierno, el purgatorio y el cielo. Es decir que muchas civilizaciones, por lo menos las civilizaciones más determinantes y más importantes a la hora de configurar un mapa de la cultura occidental,
han pensado a la muerte como un viaje. Y podemos terminar también otra vez con una cita de Borges y pensar que ese viaje en realidad es un viaje hacia el enigma. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico desierto, orbe sin antes, ni después, ni cuándo. Cuando Sócrates muere, es decir, condenado por la ley ateniense a beber la cicuta, sus últimas palabras son: rindan un tributo a Esculapio o a Asclepio, que es el dios de la medicina. Entonces Nietzsche se pregunta a partir de esto: ¿es que Sócrates, al momento de morir, estaba liberándose de una enfermedad? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para el primer sabio, el sabio por antonomasia, la vida era una enfermedad de la cual había que liberarse. Esto nos lleva a pensar en el asunto del suicidio. El suicidio de Sócrates fue un suicidio obligado por la ley ateniense. Pero sabemos que sus discípulos habían armado una coartada para que Sócrates pudiera huir y pudiera escaparse. Entonces él planteó que no quería morir contradiciendo a la ley de Atenas, por más que esa misma ley fuera equivocada. Pero lo que nosotros podemos detectar en esto es que Sócrates, al ser el primer racionalista, al ser el primer animal teórico, por lo menos desde el punto de vista mitológico, empieza por abogar a partir de un desprecio del cuerpo, a partir de un desprecio de las pasiones, en una palabra, a partir del desprecio por la vida, por lo vital. ¿Cuánto hay de desprecio a la vida en el suicidio? ¿Cuánto hay de enfermedad vital, no solo en el suicidio o en los suicidas, sino también en todos aquellos que postulan que la vida es una mierda, que postulan que la vida es una porquería, que postulan que la vida es una enfermedad? Hay que poder reflexionar a partir de si muchos de los sabios más importantes de toda la historia no eran, como dice Nietzsche, sino unos enfermos. Porque al negar el cuerpo, al negar las pasiones, al negar lo instintual y al jerarquizar la muerte, estamos dejando de lado la única posibilidad azarosa que tenemos, y es justamente la intensificación de la potencia de la vida. Entonces es probable, según este razonamiento, que exista una línea a partir de todos los sabios, la negación de la vida y ciertas consideraciones suicidas que tendríamos que pensar. Y por último, una frase de Viktor Frankl a partir del asunto del suicidio. El suicida es valiente ante la vida, cobarde, ante la vida, pero valiente ante la muerte. El cineasta y escritor Pier Paolo Pasolini planteaba que en el momento de la muerte la conciencia efectuaba un rapidísimo montaje a partir de los hechos significativos de nuestra vida. Y de esa forma, también en consonancia con los existencialistas, todo ese carácter de abierto o de apertura que tenía la existencia humana se cerraba. Entonces, para Pasolini, la muerte era lo que otorgaba sentido a la vida.
si la vida es absurda, la muerte también lo es. Yo no creo, o no estoy diciendo explícitamente que la vida sea absurda, pero si vamos a buscarle un sentido a la vida, no lo encontremos en la muerte. Y después hay otra idea, que es una idea más ficcional, que es de Borges, y es que la cifra de la vida de una persona se condensa en el momento de la propia muerte. Y esa propia muerte, esa propia contingencia, está directamente vinculada con la patria de origen de quien muere. Por eso muchos personajes de Borges dicen: morimos o hemos muerto de forma sudamericana. Para concluir, ¿cuán equivocada estás, obra de arte, si acaso crees que puedes brindar inmortalidad a tu creador? Queremos, si se trata de inmortalidad, la inmortalidad de bulto, la continuidad de la conciencia. No queremos inmortalidad a través ni del arte, ni de la procreación, ni de la especie. Pero, de todas maneras, no está mal gozar contigo, arte, si se trata de conjurar a la muerte, y mucho menos no se trata de desperdiciar el goce de Eros, si es que nos vamos a morir, porque lo único que nos queda, amigos, ante la muerte es arder.